Me senté en la larga mesa de conferencias de caoba durante nuestra reunión de equipo del lunes por la mañana, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo. El aire en la sala se sentía pesado, pero mi postura permaneció perfectamente recta. Al frente de la sala, mi gerente, Julian Ross, se puso de pie con una amplia sonrisa falsa en su rostro. Se aclaró la garganta, miró alrededor de la sala y se preparó para anunciar al nuevo director senior de operaciones de infraestructura. Durante los últimos 14 meses, había sacrificado todo por esta empresa. Trabajé 80 horas a la semana. Sobreviví con café solo y comidas de microondas, construyendo yo solo el nuevo sistema de base de datos en la nube de nuestra empresa desde cero. Julian me había mirado directamente a los ojos la semana pasada. Se sentó en mi oficina, me dio una palmada en el hombro y me prometió explícitamente que este ascenso era mío. Me dijo que mi arduo trabajo no había pasado desapercibido. En cambio, Julian se aclaró la garganta y presentó a un hombre sentado a su derecha. Su nombre era Chad Harrington. Chad era el mejor amigo de la universidad de Julian, un tipo que había pasado su carrera rebotando de un trabajo de marketing fallido a otro. No tenía experiencia técnica. No sabía la diferencia entre un servidor local y una red en la nube. Julian me miró directamente, su sonrisa nunca se desvaneció, y habló a toda la sala. Dijo que el liderazgo requería una visión corporativa específica y que Chad había sido traído para guiarnos hacia el futuro. Luego vino el verdadero insulto. Julian le dijo a todo el equipo que yo sería personalmente responsable de capacitar a Chad, de su incorporación y de mostrarle cómo funcionaba todo durante las próximas semanas. Mi nombre es Mark Vance. Tengo 38 años y soy el arquitecto principal de la nube empresarial en esta firma. He pasado toda mi vida adulta dominando la infraestructura de datos, la ingeniería de redes y el cumplimiento de sistemas. Soy un hombre tranquilo, altamente competente y profundamente observador. No grito, y no armo escenas. Mientras Julian terminaba su anuncio, Chad sonrió. Se puso de pie, se ajustó su costoso saco y caminó hacia mi lado de la mesa para estrechar mi mano. Toda la sala quedó en completo silencio. Mis compañeros de trabajo mantuvieron sus ojos pegados a sus cuadernos, observando de cerca para ver si me quebraría o perdería los estribos. No me quebré. Me puse de pie con calma, miré a Chad directamente a los ojos y estreché su mano con un agarre firme y controlado. Incluso forcé un asentimiento cortés. Chad susurró que esperaba con ansias trabajar juntos y que había oído que yo era un verdadero caballo de batalla. Simplemente le devolví la sonrisa. Me mantuve completamente calmado porque mientras miraba a Julian y Chad celebrando, una repentina comprensión me invadió. Julian había estado tan desesperado por meter a su mejor amigo en un puesto ejecutivo bien remunerado que olvidó por completo un detalle crítico. Había ignorado por completo el calendario técnico. En menos de 24 horas, los viejos servidores heredados estaban programados para apagarse permanentemente. Toda la red corporativa de envíos de varios millones de dólares estaba programada para migrar completamente al nuevo sistema de base de datos en la nube que yo construí. Julian había firmado ciegamente el papeleo final de transición durante el fin de semana solo para cerrar el proyecto antes de que terminara el trimestre. Lo hizo sin verificar quién poseía realmente las autorizaciones de seguridad estructurales o los códigos de ejecución maestros. Realmente creyeron que acababan de poner a un tranquilo tipo de tecnología en su lugar. Pensaron que yo haría el trabajo en silencio mientras ellos recogían los elogios. En realidad, acababan de entregarme el control total e inquebrantable sobre la supervivencia absoluta de la empresa. Inmediatamente después de que terminó la reunión del equipo, entré en la oficina de cristal de Julian para nuestra reunión semanal programada. La oficina olía a colonia cara y café premium. Julian ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando entré. Me dejó de pie allí durante 30 segundos completos antes de que finalmente señalara la silla de cuero frente a su escritorio. Cuando finalmente me miró, no había disculpa en sus ojos. Suspiró profundamente, actuando como si fuera él quien estaba entregando noticias difíciles y necesarias a un niño. Julian me dijo que si bien mi trabajo técnico era innegablemente excelente, Chad poseía la presencia ejecutiva específica y la energía de liderazgo de alto nivel que la empresa necesitaba para su próxima fase de crecimiento. Dijo, simplemente era demasiado valioso en las trincheras técnicas para pasar a un rol político.
Luego se inclinó hacia adelante y expuso su verdadera agenda. Me exigió que le entregara todas las claves de acceso administrativo maestro, los diseños completos del servidor y las credenciales de la base de datos a Chad antes de las 5 de hoy. Julian explicó que Chad necesitaba presentar mis 14 meses de trabajo de ingeniería a la junta directiva mañana por la mañana a las 8. Se suponía que se presentaría como la nueva estrategia operativa corporativa de Chad. Literalmente me estaba ordenando que le entregara el trabajo de mi vida para que su mejor amigo pudiera reclamar el crédito. Salí de su oficina sin discutir. 10 minutos después, Chad entró en mi pequeña y estrecha oficina sin llamar. Se deslizó en mi silla de invitado, se recostó y puso sus caros zapatos de cuero justo encima de mi escritorio de caoba. Miró alrededor de mi oficina con una sonrisa condescendiente. Chad me dijo abiertamente que no le importaba en absoluto el lado técnico del negocio. Dijo que la codificación y la gestión de la nube eran para personas a las que les gustaba sentarse en habitaciones oscuras. Me dijo explícitamente que esperaba que yo me encargara de todo el trabajo pesado real, mantuviera los sistemas y corrigiera cualquier error mientras él se concentraba en cobrar los bonos ejecutivos y administrar la política de alto nivel. Me dijo que si mantenía la cabeza baja y lo hacía quedar bien, podría darme algunos días extra de vacaciones el próximo año. Lo que ni Julian ni Chad se dieron cuenta fue que la extrema codicia corporativa de Julian había creado un punto ciego fatal masivo en su plan para ahorrar dinero para su propio fondo de bonificaciones ejecutivas trimestrales el trimestre pasado. Julian había denegado formalmente mi solicitud de presupuesto por escrito para comprar costosas licencias de seguridad empresarial multiusuario para la nueva red en la nube. Para mantener el proyecto avanzando a tiempo, me había visto obligado a registrar toda la arquitectura de seguridad fundamental y todos los canales de migración de datos en vivo bajo mi único perfil corporativo personal. El sistema estaba programado para reconocerme solo a mí. Si mi perfil específico era alterado, restringido o eliminado del directorio activo principal, toda la base de datos en la nube entraría inmediatamente en un bloqueo de seguridad automatizado y legible. Julian y Chad pensaron que estaban estableciendo un sistema perfecto donde podrían explotar mi tranquila conformidad para siempre. Asumieron que mi silencio significaba rendición. No tenían absolutamente ninguna idea de que al intentar aplastarme, en realidad estaban pisando directamente en un campo minado financiero de varios millones de dólares creado por ellos mismos. Me senté tranquilamente en mi escritorio, mirando las líneas de código que parpadeaban en mis monitores duales. Estaba mirando profundamente la arquitectura del protocolo de la base de datos de la ruta central. Para un extraño, solo parecía un texto interminable. Para nuestra empresa, era el sistema nervioso digital. Este protocolo específico manejaba la logística, el enrutamiento y la programación automatizados para cada uno de nuestros clientes de envío internacionales. Si la ruta central dejara de funcionar incluso por una hora, los buques de carga se estancarían en los muelles, las cadenas de suministro globales se congelarían y nuestra empresa enfrentaría millones de dólares en multas contractuales. Debido a que Julian me había obligado a pasar por alto las licencias empresariales multiusuario estándar para proteger su propio bono de presupuesto, tuve que construir una solución alternativa. Toda la infraestructura funcionaba con un solo token de desarrollador de alto nivel. Este token estaba estructuralmente vinculado de forma única a mi número de identificación de empleado específico. Para mantener la sincronización de datos sin problemas entre nuestros servidores antiguos y la nueva nube, el sistema requería una verificación biométrica en vivo desde mi estación de trabajo cada 12 horas. Era una configuración altamente segura diseñada, se aclara la garganta, para evitar el robo externo de datos. Si alguien intentaba despojarme por la fuerza de mis privilegios de administrador maestro o si alguien intentaba transferir la propiedad de la red a una cuenta diferente sin el apretón de manos criptográfico adecuado, el sistema entraría instantáneamente en pánico. Automáticamente marcaría la acción como un ataque cibernético hostil y no autorizado y congelaría todas las puertas de enlace de datos. Abrí el portal interno de recursos humanos de la empresa para ver qué estaba haciendo mi gerente detrás de escena. Encontré exactamente lo que esperaba. Julian ya había presentado una solicitud formal para cambiar mi estado corporativo y liberar el enorme presupuesto salarial requerido para pagar el inflado nuevo cheque ejecutivo de Chad. Julian había procesado una degradación estructural. La documentación indicaba que se me estaba trasladando de arquitecto principal de la nube empresarial a un puesto de soporte técnico de nivel medio. Según la marca de tiempo en la pantalla,
La degradación estaba programada para procesarse automáticamente a través del sistema corporativo exactamente a las 5 de esta tarde. Julian y Chad asumieron que simplemente me tragaría mi orgullo. Pensaron que aceptaría el título inferior, aceptaría el recorte masivo de sueldo y mantendría el sistema funcionando sin problemas por puro miedo a perder mi trabajo. Calcularon completamente mal quién soy. No entendían que no me muevo por miedo. Me muevo enteramente por datos. No dejé que las emociones dictaran mis acciones. Al aprobar mi degradación formal, Julian estaba legal y digitalmente eliminando mi autoridad de seguridad para acceder a los servidores de infraestructura central. El sistema corporativo actualizaría automáticamente mis permisos de red. En el momento en que el reloj diera las 5, mi token de seguridad personal único se convertiría instantáneamente en un enlace muerto e irreconocible. Y como Chad no tenía un token de seguridad válido propio registrado en el núcleo de la red, comenzaría la cuenta regresiva automatizada para una congelación completa del sistema global. Julian y Chad habían construido su propia trampa, firmaron la documentación y no tenían idea de que el reloj ya estaba corriendo. Decidí en ese momento darle a Julian exactamente lo que pidió. Precisamente a las 2 de la tarde, la notificación automatizada de recursos humanos apareció en mi pantalla pidiéndome que reconociera mi nuevo cambio de rol. No escribí una larga y enojada queja. No llamé a recursos humanos para suplicar una reunión. Simplemente moví el mouse, hice clic en el cuadro azul y acepté formalmente el flujo de trabajo de degradación de recursos humanos. A continuación, abrí una nueva ventana de correo electrónico. Escribí un mensaje muy educado, increíblemente claro, dirigido directamente a Julian Ross y Chad Harrington. Me aseguré absolutamente de enviar una copia oculta al Departamento Legal Corporativo y al jefe de cumplimiento global. En el correo electrónico, escribí los hechos claramente. Afirmé que, dado que se me estaba eliminando oficialmente de mi rol de arquitecto principal de la nube empresarial a partir de las 5 de esta noche, renunciaba contractual y legalmente a todas las responsabilidades operacionales, tareas de gestión de datos maestros y claves del sistema de seguridad. Añadí explícitamente una frase indicando que Chad Harrington, como nuevo director senior de operaciones de infraestructura, asumiría ahora la responsabilidad técnica total y exclusiva de la migración masiva del servidor a medianoche. Le di a enviar. Ni Julian ni Chad respondieron al correo electrónico. Ni siquiera se molestaron en leer el texto completo. Para ellos, mi rápida aceptación de la degradación fue solo una señal de mi derrota total y quebrantada. Pensaron que me habían roto el espíritu y que estaba ocupando tranquilamente mi lugar en la parte inferior de la escalera. Pasé el resto de la tarde empacando tranquilamente mis objetos personales. Tomé mi taza de café favorita, mis cuadernos y algunas fotografías familiares, colocándolas suavemente en una sola caja de cartón debajo de mi escritorio. No borré un solo archivo de la red de la empresa. No alteré una sola línea de código, y no saboteé ninguna base de datos. El sabotaje es altamente ilegal, y yo soy un profesional. No necesito infringir la ley o violar mi contrato para ganar este juego. Simplemente seguí las órdenes corporativas de Julian al pie de la letra. La complacencia maliciosa es el arma más limpia en el mundo corporativo, y estaba a punto de dejar que hiciera todo el trabajo pesado. Precisamente a las 4:59, observé el reloj digital en mi monitor. Los segundos pasaron en absoluto silencio. Exactamente a las 5, la pantalla parpadeó. Mis credenciales de acceso de administrador maestro desaparecieron instantáneamente a medida que se procesaba la degradación de recursos humanos. Mi token de seguridad personal se desconectó del núcleo de la nube. Me puse de pie, tomé mi teléfono inteligente de la empresa y lo dejé boca abajo en mi escritorio completamente vacío. Recogí mi caja de cartón, salí de mi oficina y caminé por el largo pasillo. La oficina estaba en silencio mientras la gente terminaba su día. Pasé por la oficina de cristal de Julian, pero él estaba demasiado ocupado riendo frente a la pantalla de su computadora con Chad y me notó saliendo. Salí directamente del edificio y fui al estacionamiento. Sabía con absoluta certeza que en el mismo momento en que Chad intentara ejecutar la transferencia global de la base de datos a medianoche sin mi token digital activo y validado, el sistema de seguridad central lo bloquearía por completo, y no habría absolutamente nada que él pudiera hacer para detenerlo. A las 7 de esa tarde, Julian y Chad estaban celebrando por completo su aparente victoria.
Estaba sentado en mi sofá en casa disfrutando de una cena tranquila cuando decidí revisar las redes sociales en mi teléfono personal. Efectivamente, Julian ya había publicado una foto en su perfil público. La foto lo mostraba a él y a Chad chocando copas de cristal pesadas en un lujoso asador en el centro, sonriendo ampliamente. Debajo de la foto, Julian había escrito una larga y arrogante leyenda sobre transiciones de liderazgo dinámicas, estructuras de equipo modernas y optimización de operaciones para la máxima eficiencia. Realmente creyeron que habían robado con éxito el trabajo de mi vida. Pensaron que habían acorralado a un empleado tranquilo y predecible y lo habían dejado sin más remedio que aceptar la derrota. Estaban completamente convencidos de que tenían el control total de la narrativa. Mientras tanto, de vuelta en la silenciosa arquitectura digital de la red de la empresa, mis scripts de servidor en segundo plano continuaban su cuenta regresiva automatizada hacia el corte absoluto de medianoche. A los sistemas no les importaban los títulos ejecutivos, las cenas de lujo o las publicaciones arrogantes en las redes sociales. El código solo se preocupaba por los certificados de seguridad válidos. Exactamente a las 11:30, Chad regresó a su lujoso apartamento después de beber vino caro toda la noche. Abrió su computadora portátil e inició sesión en la terminal de migración maestra desde la mesa de su cocina. Quería mostrar los paneles de datos en vivo para poder imprimir diapositivas coloridas para su gran presentación a la junta directiva mañana por la mañana a las 8. Estaba ansioso por mostrar mis 14 meses de infraestructura de ingeniería como su propia nueva estrategia corporativa. Cuando escribió su flamante nombre de usuario de administrador y presionó Enter, la pantalla no mostró el panel. En cambio, todo el monitor de la terminal parpadeó con un brillante banner de advertencia rojo. El sistema le negó completamente el acceso. Debido a que Julian había procesado mi degradación formal horas antes, la arquitectura de seguridad subyacente ya no podía encontrar mi token de administrador maestro activo en el directorio activo. El sistema reconoció que una migración importante estaba a punto de ocurrir, pero el creador principal autorizado ya no estaba válidamente conectado a la plataforma de lanzamiento. Chad no entendía cómo funcionaban realmente los marcos de seguridad en la nube o los tokens criptográficos. Debido a que carecía de conocimientos técnicos básicos, asumió que era solo un simple fallo de contraseña o un retraso menor en la red. Comenzó a entrar en pánico a medida que los minutos se acercaban a la medianoche. En su desesperación, Chad intentó forzar un comando de anulación administrativa a través de la línea de comandos maestra 4 veces seguidas utilizando códigos de anulación genéricos que encontró en un viejo manual de capacitación. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba haciendo. No se dio cuenta de que sus repetidas entradas forzadas sin un token de seguridad verificado estaban siendo capturadas instantáneamente por el software de cumplimiento automatizado. La red marcó automáticamente sus acciones, registrándolas no como una actualización administrativa, sino como una importante violación hostil de datos corporativos en curso. La trampa se había activado oficialmente, y Chad había tirado de la palanca él mismo. Eran ahora las 2 de la mañana, y toda la estructura corporativa comenzó a colapsar en absoluto silencio. Debido a que Chad había forzado repetidamente el comando de anulación administrativa sin un token criptográfico válido, el sistema automatizado de seguridad en la nube hizo exactamente lo que yo había programado para hacer durante un presunto ataque cibernético. Activó un bloqueo de emergencia automático e inmediato para proteger los manifiestos de envío privados y los datos financieros de nuestros clientes. Los viejos servidores heredados se apagaron exactamente a medianoche según lo programado, cortando las antiguas tuberías de datos. Pero la nueva base de datos en la nube se negó por completo a abrir sus puertas virtuales. Estaba sellada bajo protocolos de cifrado de emergencia, esperando una validación de seguridad biométrica que ya no existía. En cuestión de minutos, las consecuencias en el mundo real golpearon el negocio principal de la empresa. En 3 importantes puertos internacionales, los registros de envío automatizados y las redes de programación de nuestra empresa se congelaron por completo. Las grúas de carga dejaron de moverse. Los contenedores de envío no pudieron ser escaneados, verificados o cargados digitalmente en los buques. Fuera de las puertas de la terminal principal, los camiones de reparto comerciales comenzaron a acumularse por kilómetros en la carretera, creando enormes atascos de tráfico. Clientes de logística internacional de varios millones de dólares de repente se encontraron bloqueados de sus cuentas de cadena de suministro, incapaces de rastrear su carga o administrar su inventario. A las 2:30 de la mañana,
El teléfono personal de Julian comenzó a explotar con llamadas frenéticas y enojadas del director de operaciones y los directores de puertos regionales que exigían respuestas inmediatas. Julian, que estaba profundamente dormido, se despertó en un estado de puro terror. Inmediatamente llamó a Chad, exigiendo saber por qué el panel de migración en vivo mostraba un fallo operativo total. Chad se vio obligado a admitir con voz temblorosa que estaba mirando una pantalla roja bloqueada y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que significaban los códigos de error o cómo reiniciar los servidores centrales de la nube. En completo pánico, Julian y Chad intentaron llamar a mi teléfono inteligente corporativo, pero habían olvidado que lo había dejado completamente apagado en mi escritorio abandonado a las 5 de esa tarde. Desesperado, Julian intentó llamar repetidamente a mi número de teléfono celular personal. Vi su nombre parpadeando en mi pantalla en la oscuridad, pero ya había puesto el teléfono en silencio. Me di la vuelta y volví a dormir. Era un empleado de soporte de nivel medio degradado, y no estaba obligado contractualmente a responder llamadas de operaciones de emergencia fuera de mi turno estándar. Mientras ellos llamaban frenéticamente a un teléfono que nunca contestaría, el sistema automatizado de monitoreo global de la empresa ejecutó su protocolo final de cumplimiento. Reconociendo que el comercio internacional se había detenido durante más de 2 horas debido a una violación de identidad de administrador no verificada, el sistema generó un correo electrónico de emergencia de alerta roja automatizado. Fue enviado instantáneamente a las bandejas de entrada personales de toda la junta ejecutiva y del director ejecutivo. El correo electrónico decía claramente que las operaciones de envío globales habían cesado por completo debido a una violación crítica de seguridad en el departamento de infraestructura. El intento de Julian de ocultar su fraude había terminado oficialmente. A las 7 de la mañana del martes, mi teléfono personal zumbaba continuamente en la mesita de noche. Me senté, me estiré con calma y miré la pantalla. Tenía 47 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto frenéticos e histéricos de Julian. Su tono había cambiado por completo desde su arrogante publicación en las redes sociales la noche anterior. Ahora, literalmente me estaba rogando que me uniera a una reunión de emergencia. No me apresuré. Bajé a mi cocina, llené una taza con café solo y me senté en la mesa del comedor. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en la reunión de la sala de juntas virtual de emergencia usando mi cuenta corporativa personal. Tomé un sorbo lento de mi café, permaneciendo perfectamente en silencio mientras mi vídeo se conectaba. La sala virtual era un caos absoluto. Más de 30 personas estaban en la videollamada, incluidos directores de puertos regionales y toda la junta ejecutiva. En la parte superior de la pantalla estaba nuestro director ejecutivo, el señor Sterling. Su rostro estaba rojo brillante y su voz temblaba de pura rabia. Estaba explicando que la empresa estaba perdiendo $500,000 cada hora que nuestros puertos internacionales permanecían congelados. El daño financiero aumentaba minuto a minuto y nuestros clientes de logística más grandes ya estaban amenazando con demandas masivas y devastadoras por incumplimiento de contrato. La tensión en la sala digital era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. En el centro de la pantalla, Julian y Chad se veían completamente miserables. Estaban sudando a través de sus costosas camisas de vestir, pareciendo 2 hombres frente a un pelotón de fusilamiento. Intentaban desesperadamente balbucear una explicación torpe, afirmando que todo el desastre fue causado por un fallo técnico impredecible y altamente complejo dejado por desarrolladores de software anteriores. Seguían usando términos corporativos vagos para encubrir su total falta de comprensión técnica real. Se veían completamente superados, hojeando frenéticamente papeles impresos. El señor Sterling interrumpió a Julian a mitad de la frase con un fuerte golpe de su puño contra su escritorio. Exigió saber por qué simplemente no habían usado las claves de respaldo de la infraestructura maestra para eludir el fallo y reiniciar los servidores en la nube manualmente. Julian se puso completamente pálido y miró de reojo a Chad cuando un director ejecutivo exigió una respuesta directa de un nuevo director senior. Chad se vio obligado a mirar a su cámara con voz temblorosa. Chad admitió ante toda la junta ejecutiva que en realidad no tenía las claves de respaldo maestras, ni sabía dónde estaban almacenadas en nuestro archivo de red. Ese fue el momento exacto en que la trampa se cerró herméticamente. Antes de que Julian pudiera intentar fabricar otra mentira, nuestro director legal, Gordon Hunt, interrumpió la llamada. Afirmó que necesitaba llevar una pieza crítica de evidencia a la atención del director ejecutivo.
Gordon compartió su pantalla con toda la sala de juntas. En el monitor de cada ejecutivo, mi correo electrónico de las 2 de la tarde de ayer apareció en negrita. Era un registro limpio e innegable de las advertencias que optaron por ignorar. El director legal leyó mis palabras en voz alta a la sala. Había documentado explícitamente que, dado que mi gerente había procesado mi degradación formal a un rol de soporte de nivel medio a partir de las 5, renunciaba legal y contractualmente a todas las responsabilidades operacionales, tareas de gestión de datos maestros y claves del sistema de seguridad. El correo electrónico establecía claramente que Chad Harrington asumiría la responsabilidad técnica total y exclusiva de la migración del servidor a medianoche. Había establecido los límites de mi nueva posición con absoluta precisión. Toda la sala de juntas virtual quedó en silencio. La comprensión golpeó al director ejecutivo como una ola. Miró el correo electrónico compartido, luego lentamente volvió su mirada a la transmisión de vídeo de Julian. La voz del señor Sterling bajó a un susurro frío y peligroso mientras exigía saber por qué Julian había despojado a nuestro principal arquitecto de la nube de sus autorizaciones de seguridad y lo había degradado en la víspera de la migración más crítica en la historia de la empresa, solo para reemplazarlo con un aficionado que ni siquiera sabía cómo localizar una clave de servidor. Julian abrió la boca para responder, pero su mandíbula simplemente se quedó abierta en silencio. El silencio duró mientras todo el liderazgo de la empresa observaba cómo su carrera se desvanecía en tiempo real. No le quedaba absolutamente nada que decir ahora para salvarse. El señor Sterling giró sus ojos directamente hacia mi recuadro de vídeo en la pantalla, exhalando un largo y cansado suspiro. Toda la ira explosiva desapareció instantáneamente de su voz, reemplazada por una pura desesperación operativa. Se dirigió a mí por mi nombre completo, preguntándome exactamente qué se necesitaría para resolver esta catastrófica congelación de la red y hacer que nuestros puertos de envío internacionales volvieran a funcionar sin problemas. Ajusté lentamente el micrófono de mis auriculares, tomé otro sorbo tranquilo de mi café y mantuve mi tono perfectamente uniforme y profesional. Expliqué a toda la junta que, debido a que Julian había procesado oficialmente mi degradación corporativa hace horas, mis privilegios de administrador maestro habían sido completamente borrados del directorio activo. Afirmé que bajo mi actual rango de soporte técnico de bajo nivel, estaba legalmente impedido de tocar la infraestructura central de la base de datos. Intentar ejecutar una anulación manual sin la autorización ejecutiva adecuada sería una violación directa de los protocolos federales de cumplimiento de datos, lo que dejaría a nuestra empresa completamente expuesta a responsabilidades legales masivas e indefendibles y multas regulatorias. Al escuchar esto, el señor Sterling no dudó ni un solo momento en proteger el negocio. Desactivó el silencio de su audio y miró directamente a su cámara a mi sorprendido gerente. Frente a cada ejecutivo en la llamada de emergencia, el director ejecutivo les dijo a Julian Ross y Chad Harrington que estaban despedidos de la empresa con efecto inmediato. Declaró claramente que su absoluta incompetencia, su flagrante negligencia corporativa y sus engañosas decisiones personales casi habían destruido toda la red logística global de la empresa de la noche a la mañana. Ordenó en voz alta al jefe de recursos humanos que desactivara sus cuentas y terminara su papeleo formal de despido antes de que la reunión virtual pudiera siquiera cerrarse. El señor Sterling luego centró su atención directamente en mí. Su expresión se volvió completamente seria. Anunció a la Junta que mi rol anterior estaba permanentemente obsoleto y que me nombraba oficialmente como el nuevo vicepresidente de infraestructura tecnológica. Este masivo ascenso ejecutivo venía con un salario base completamente duplicado, un bloque altamente lucrativo de opciones de capital de acciones corporativas y un asiento de votación inmediato y permanente en el comité operativo de élite de la empresa. Acepté su generosa oferta con un simple, educado y profesional asentimiento. Manteniendo mi absoluta compostura, los equipos de seguridad corporativa y tecnología de la información trabajaron con extrema rapidez para restaurar completamente mis permisos de directorio de red maestro bajo mi flamante título ejecutivo. En el momento en que se verificó que la ruta digital estaba activa, inicié el escaneo de verificación biométrica crítico desde mi terminal de escritorio personal. En exactamente 10 minutos, los tokens de cifrado criptográfico fundamentales se sincronizaron sin problemas en toda la infraestructura y el sistema de base de datos en la nube automatizado se desbloqueó por completo. Los registros de envío internacionales congelados comenzaron a actualizarse inmediatamente. Las enormes grúas portuarias volvieron a la vida y las largas filas de camiones de reparto comerciales en espera finalmente comenzaron a fluir sin problemas a través de las puertas.
A las 9 de esa misma mañana, llegué al estacionamiento de la oficina corporativa. La seguridad del edificio ya había desactivado completamente las tarjetas de acceso electrónico de Julian y Chad, impidiéndoles incluso poner un pie dentro de las instalaciones. Sus reputaciones profesionales dentro de la industria global de logística y envíos quedaron permanentemente arruinadas a medida que las noticias de su catastrófico fracaso se difundieron instantáneamente. Entré en mi antigua y estrecha oficina y levanté la caja de cartón que había empacado. La llevé por el pasillo, caminando directamente hacia la enorme suite de esquina con paredes de cristal que había pertenecido a Julian apenas ayer. Dejé mi caja sobre el espacioso escritorio de caoba, mirando el extenso puerto. Sonreí ligeramente, sabiendo que en este intenso mundo corporativo, las políticas de oficina baratas podrían robar con éxito una sola mañana, pero la paciencia, la documentación y los datos siempre ganarán el juego a largo plazo, cada vez.